Está llegando fin de año y uno tiende a hacer algunas reflexiones de cómo fue el año y el aprendizaje de cada uno, nuestro primer año en el Consejo Deliberante. Y una de las cosas que aprendimos es que hay varios concejales que de cara a la gente se presentan como opositores y acá adentro terminan siendo oficialistas. Nosotros estuvimos analizando algunos votos de nuestros compañeros y cómo han ido votando a lo largo del año, y por ejemplo el concejal Suárez, que se ha presentado en otra lista distinta al oficialismo, ha votado el 100% de las cosas que pide el intendente Pereira y Watson. El concejal Salatino, que también se presenta como opositor, acá adentro es el primer oficialista votando el 90% de las cosas del intendente Pereira y Watson. El concejal Cizuela, cuando no está ausente, ha acompañado el 80% de las ordenanzas del oficialismo de Pereira y Watson. El concejal Corimayo, que tengo acá atrás, últimamente ha acompañado el 80% de las cosas que proponen Pereira y Watson. Entonces, creo que tenemos que reflexionar si vamos a seguir votando con Pereira y Watson o vamos a votar con los vecinos de Florencio Varela. Si vamos a votar con los grandes empresarios o con el trabajador varelense. Concejal Alanís. Espere, concejal Camiletti, conduzco la sesión yo, por favor. Le pido, concejal Alanís, que se remita a los expedientes, porque usted es concejal, no fiscal. Así que remítase a los expedientes porque le voy a tener que cortar la palabra. Sí, señora presidenta. Entonces, respecto al expediente, creo que tenemos que pensar si vamos a seguir votando con Pereira y Watson y los grandes empresarios o con los trabajadores varelenses de Florencio Varela. Si vamos a seguir votando con Pereira y Watson con el bolsillo o vamos a votar como concejales con el corazón y con la dignidad del pueblo varelense. Entonces, con respecto a estas ordenanzas de adjudicación, nosotros vamos a votar en contra de la adjudicación de las 9 líneas porque no brindan un buen servicio al vecino de Florencio Varela. Y ese es el principal motivo, señora presidenta. El tema del transporte es una gran preocupación de todos los vecinos y nos lo vienen diciendo en cada reunión que tenemos con ellos, en cada visita que hacemos. Hace muy poquito estuvimos en la Carolina 2 y presentamos un proyecto en ese sentido y sabemos lo que sufren los vecinos esperando un colectivo cuando están arriba con las condiciones que tiene. Y eso nosotros tenemos la posibilidad de cambiarlo y por eso no vamos a acompañar esta adjudicación. Hace muy poquito también le preguntamos a los vecinos para que en primera persona puedan venir a través nuestro a expresarse a este consejo, qué opinaban en las redes sociales. Y por ejemplo Juan del Molino me dice: estoy muy disconforme con el servicio, muy mala frecuencia, unidades en pésimo estado, la verdad que deja mucho que desear. Pablo de Villa Argentina me dice: con el pasado y el presente que muestra esta empresa no habría que otorgarle nada, al contrario, habría que sacarles. ¿Por qué no le dan la oportunidad a otras empresas? Rosana de Pico de Oro me dice: yo tomo el ramal 504, tardan mucho, demoran 45 minutos entre uno y otro, las unidades son un desastre y el ramal que entra a mi barrio es lo peor. Entonces, ¿qué le vamos a decir a Juan del Molino, a Pablo de Villa Argentina y a Rosana de Pico de Oro? Nosotros, este bloque le va a decir que no va a acompañar a los grandes empresarios, a los grandes negocios y al intendente Pereira y Watson en estas cosas que está haciendo. Nosotros vamos a acompañar a los vecinos de Florencio Varela que nos eligieron, y arranco en la reflexión de cómo empezamos para plantarnos en las cosas que no lo benefician. Esto no beneficia a ningún vecino. Muchas gracias, señora presidenta. Con respecto al expediente, señora presidenta, hoy estamos asistiendo a la adjudicación, como lo dije antes, del transporte público de pasajeros a nivel local. Y la verdad que lo que empieza mal siempre termina mal. No hay manera que eso se modifique. ¿Y por qué le planteo, señora presidenta? Porque es necesario remitirse a cómo llegamos a esta instancia. Cuando recién asumido como concejal en el 2011, una de las primeras sesiones que tuve que participar, se votó la adjudicación del servicio de transporte a la empresa 30 de agosto. También era una empresa que venía prestando el servicio con anterioridad, también era una empresa que tenía los coches completamente destruidos, también era una empresa que no respetaba ni el horario, ni siquiera los recorridos. Y recuerdo que en ese momento también decían desde el departamento ejecutivo que necesitaban la herramienta para poder controlarla y que preste un buen servicio.
En ese momento este concejal no votó esa adjudicación claramente. Y como era de prever, varios años después de prestar un pésimo servicio para los vecinos de Florencio Varela, la empresa 30 de agosto quebró y dejó en la calle a todos los trabajadores y a los vecinos de Florencio Varela sin el servicio. Y es ahí donde vivimos en carne propia qué es depender de un monopolio, porque lo vivimos. Parece que no aprendimos de nuestros errores. En ese momento, el intendente Julio Pereira nos solicitó responsabilidad institucional y a través de eso le votamos la emergencia en el sistema de transporte para que él pueda contratar rápidamente una empresa que se pueda hacer cargo de este servicio. Claro, estaba toda la gente sin viajar hace una semana. ¿Y qué hizo el intendente Julio Pereira con esa herramienta? Él nos había dicho que iba a contratar una empresa que tenga respaldo suficiente para prestar el servicio. Bueno, no. Terminamos contratando una empresa que se contrató al efecto, que fue la empresa Transporte San Juan Bautista. Me acuerdo en aquellas reuniones que tuvimos, alguna fue con el ex secretario legal y técnicas, el doctor López, donde no siquiera nos pudo responder cuando le preguntamos por qué no tenía número de quit, por qué no tenía patrimonio en la empresa. Pero una empresa que estaba flojita de papeles, pero igual le dimos el transporte. De una manera de emergencia por delegación que había hecho este consejo. A partir de ahí, esta empresa fue prestando un servicio malísimo en lo que hace a los recorridos, la frecuencia, los micros. Además, en el último año se prendieron fuego 3 micros en la vía pública. Parece que estamos esperando que suceda una tragedia. Es así que a partir de ahí, entre todos los concejales, entre todas las bancadas, en algunos que ya no están, trabajamos en armar un pliego de bases y condiciones para evitar lo que había pasado con este servicio que prestaba en su momento la empresa 30 de agosto. Salió un pliego de bases y condiciones que era casi perfecto. Siempre tiene algunas cosas por ejemplo, pero casi perfecto, donde había una cláusula antimonopolio. Que esa cláusula antimonopolio, les recuerdo, fue modificada sobre tabla después de una vergonzosa sesión en la cual los trabajadores hicieron una aprieta al Consejo Deliberante donde lo bloquearon, las entradas, las salidas, y al grito de acá no se va nadie hasta que se modifique esa cláusula, se terminó votando. Es lamentable que tengamos que cargar en nuestras espaldas ese atropello a las instituciones. Es por eso, señora Presidenta, que nosotros, esta bancada no acompañó en ese momento esa modificación del pliego de bases y condiciones porque nos parecía que era fundamental el tema de una cláusula antimonopolio, pero tampoco, por ese motivo, tampoco va a acompañar la adjudicación. Más allá de las diferentes deficiencias que tienen los pliegos, nosotros no vamos a acompañar. Pero antes de terminar, señora Presidenta, quería plantear 3 cuestiones para que queden claras. Recordemos que el artículo 232 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que las concesiones no se podrán otorgar en condiciones de exclusividad o monopolio. Creo que claramente estamos yendo a contra de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Y que el artículo 233 dice: las tarifas y precios no se tendrán por vigentes mientras el Consejo no las apruebe en ordenanza sancionada por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros. Seguramente el año que viene nos va a encontrar este recinto discutiendo cuál va a ser la tarifa que van a estar cobrando estas empresas en función del servicio que prestan, porque ya hay varios fallos judiciales a favor de esto y los consejos deliberantes son los que tienen que fijar la tarifa. Por último, señora Presidenta, quería hacer una moción concreta para que autorizara a la Presidenta para que cada uno de los bloques pueda presentar sus integrantes para la conformación de la Comisión de Seguimiento y Auditoría del Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Transporte, establecida en el artículo 6 de la Ordenanza 9121 del 2017. Me parece que es una herramienta que generamos desde el Consejo Deliberante y que sería muy importante que esa comisión esté funcionando desde el momento de la firma del contrato para por lo menos verificar si los coches que presentan están hechas las transferencias a favor de la empresa como nos dijeron que tenía que ser. Gracias, señor presidente. Todavía uno se asombra. Camilletti no vota transporte, pero él propone una comisión fiscalizadora. Pablito Lanís no tiene nada que ver con transporte, pero ellos dieron el cuero en la comisión. Gracias, Pablo. Me parece perfecto porque es un planteo político, no tiene nada que ver con el expediente o con el transporte o el análisis o la psicología o filosofar.
Las tarifas, los pliegos habla de la línea 500. Nosotros no definimos empresa, Pablo. Nosotros armamos un pliego de licitación y lo mandamos al Ejecutivo y tuvo 6 meses y se presentaron lo que se presentaron. Nosotros no definimos qué empresa sigue. Entonces también la realidad de Varela es complicada para las empresas, porque hoy las empresas, ¿qué nos están diciendo a nosotros? Porque ya nos pasó una vez con la 500, con el tema de la quiebra, cuando tuvimos una semana sin boleto. Entonces hay diferentes responsabilidades. Quizás en el caso de ustedes, que tienen la responsabilidad del gobierno nacional y provincial, se tienen que hacer cargo de lo que hacen, como nosotros nos tenemos que hacer cargo como peronistas de nuestra gestión. Yo no soy pereirista, ni tampoco soy de Andrés Watson. Siempre que llegué a la política, llegué por mi espacio. Pero sí soy peronista. Y en función de eso tengo responsabilidades diferentes. Yo me acuerdo a Macri decía pobreza cero. Y nadie se hace cargo. Pareciera que Pablo hoy nació hoy, que no tiene pasado, Varela. Y lamentablemente, Pablito, tenés casi 3 años de gestión ya. Y me parece que te tenés que ir haciendo cargo de las cosas que tu gobierno y tus proyectos han hecho bien y lo que han hecho mal. Seguramente ha hecho cosas serias tu gobierno, porque yo tampoco soy hipócrita y me voy a desconocer de las cosas mal que hemos hecho dentro del peronismo. Por algo están ustedes hoy en el gobierno. Entonces la autocrítica la hacemos nosotros primero. Pero mire que lo que estamos acá no nos bañamos en agua bendita, ni nacimos ayer. Creo que todos tenemos un pasado. Entonces cada uno de nosotros se debe hacer cargo de las cosas que hemos hecho bien y las que hemos hecho mal. Yo soy el primer autocrítico de mi persona y siempre lo he manifestado. Y cuando tuve algún problema me fui de la política. Estuve 10 años hasta que las cosas se aclararon y me fui gratis porque no tenía nada que ver. Y sin embargo me hice cargo. Entonces yo lo que digo es que con estos proyectos que estamos tratando, ni vos sos más bueno que nosotros, ni nosotros somos más malos que vos. Acá los concejales tratamos de hacer lo que podemos, porque también legislativamente no es fácil conducir un distrito como el nuestro. Entonces, no quieras aparecer, Pablito, como que vos sos bueno y nosotros somos los malos, o vos sos honesto y nosotros somos el corrupto, ¿eh? Porque en la comisión de transporte ustedes dieron el cuerno. Entonces, háganse cargo. En caso contrario, hoy no estaríamos tratando este expediente. ¿Y por qué? Porque yo hablé con Carlitos Bosco y le dije, Carlitos, nosotros que transitamos Varela, por más que yo no vivo en Varela, porque algunos van a decir, vos no vivís en Varela, no es cierto. Tengo mi domicilio familiar donde me crié, en el barrio de San Nicolás, pero estoy viviendo en un distrito cercano. Y le dije a Carlitos, no tenés que dar el quórum. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar este año este tema, porque de caso contrario, ¿qué va a pasar? Se va a caer la licitación y tenemos que arrancar de vuelta a foja cero. Y ya nos pasó con la 500 cuando nos puso contra la pared. Y yo acá, mi amigo también, cuando votamos con la línea 500, fui uno de los primeros y yo no me sentía apretado. Yo voté a conciencia. A mí, 500 trabajadores que vengan a gritar, imagínense la que tengo sobre el lomo, a mí no me asusta. Y creo que todos los que votamos ese día lo votamos porque estábamos convencidos que había que votar esto. Entonces yo, Marianito, yo no me sentía apretado, yo voté con libertad. Y a mí los trabajadores no me asustan porque convivo con los trabajadores, convivo en asambleas y convivo en restaurantes, hoteles de alojamiento, comedores, fábricas. Yo estoy todos los días al pie a pie. Y quizás, como bien decía Pablo, no vengo siempre, porque la verdad le di prioridad a mi organización sindical. Quiero adelantar, señora Presidenta, esta nueva línea, mi voto va a ser negativo. ¿Por qué? Porque yo viajo todos los días y 4 veces viajo a Varela por el tema del trabajo, por el tema del estudio. Hay veces que me quedo en Tacameno, hay veces que se salió una rueda. Como dijo el concejal Caminetti, no son 3 los metros de centro, son 4. Y eso me da a ver, por ejemplo, yo vi empezar en Argentina hace 50 años, junto a mi padre. Y
Hace 15 días, el colectivo ramal 9 se rompieron totalmente una garita. Y así empieza a escribir se rompieron dos garitas. Y una en San Jorge. ¿Qué pasó? Falleció un matrimonio. Entonces yo les pido que reflexionemos, pensemos, no nos apuremos, con el bien de la vecina Florencia Varela. Y yo manejo la SUBE, siempre partí con SUBE. Desde que tuvo la más 500, siempre me manejé con SUBE. Por eso, señora Presidenta, mi voto va a ser de los 9 ramales que se va a tratar a todos. Con respecto al análisis de los expedientes que nos convocan, que tienen que ver con una cuestión de mucha responsabilidad, no solamente por parte del Poder Ejecutivo, sino también por la responsabilidad que conlleva al Estado municipal con respecto a las vidas que se transportan en cada una de las unidades. Quiero puntualizar que a mí me ha llamado la atención, viendo la documentación y analizando un poco el expediente, que en Florencio Varela nosotros contamos con 4 líneas de colectivo. Llamada al Halcón, San Juan Bautista, 13.500, Primera Junta, conocida popularmente como la 324, y la Colorada. Obviamente que en el llamado licitatorio se presentaron solamente 2. Este llamado licitatorio se presentaron solamente 2, la Halcón, o la Nueva Halcón S.A. y el Transporte San Juan Bautista. Y prosperó la de Transporte San Juan Bautista, por lo cual el Departamento Ejecutivo entiende que cumple con la documentación, entiende que es la empresa adecuada para estos 9 ramales. Desde ya en principio quiero adelantar que desde esta bancada de la UCR nosotros no vamos a acompañar, yo no voy a acompañar la preadjudicación de estas 9 líneas, principalmente porque también me llama la atención no solamente esto de que solamente San Juan Bautista haya cumplido con la documentación requerida, sino también por el tiempo de la concesión. Son 10 años de concesión en manos de esta empresa para prestar un servicio público de pasajeros, que debe ser de calidad. Por lo tanto, me llama la atención porque es mucho tiempo. Y en la documentación, principalmente de la renovación del parque automotor, y es uno de los puntos del dictamen, que dice que la renovación de la flota es de suma importancia y esencial para el cumplimiento del cronograma bajo pena de caducidad e inhabilitación especial, decir que ya contamos con la documentación que presentó la empresa de las unidades, con respecto a las unidades, que tienen 8 años de antigüedad. Así que estamos hablando que de un servicio que se va a practicar a partir de la preadjudicación, después adjudicación correspondiente, con unidades que prácticamente están al borde del límite de lo que se requiere. Entonces, me llama poderosamente la atención por qué concedemos un servicio público del Estado municipal a una empresa que presenta unidades con tanta antigüedad. Entonces, hubiese preferido un plazo más razonable, tal vez de 5 años, con posibilidad de volver a renovar por otros 5. Digo, es importante, no es una cuestión menor el estado de las unidades, ni hablar, obviamente, de la eficacia, la efectividad del servicio. Entonces entiendo, y puntualizando principalmente en el plazo excesivo, en el estado del parque automotor y la antigüedad que ya hoy presenta con la documentación,
y que solamente haya prosperado San Juan Bautista cuando hablamos del antimonopolio. Y 26.971 del 18. En general y en particular, los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse en marcar sus votos. Afirmativa, no me queda claro su voto, concejal. Ahí, ahora sí. Afirmativa por mayoría. Quedan aprobados los proyectos de ordenanza. Continuamos.